Ahora sí. Buenas tardes, chiquillos. Vamos a ver ahora un ejercicio de máquina hidráulica, el ejercicio de bombas completo. Ya, supongo que a esta altura el profe ya le habrá hablado sobre algunos aspectos como NPCH, la curva de respuesta de la tubería, de que si no hacen bien el ejercicio de bombas no pasan el ramo. Así que vamos a ver un ejercicio del semestre pasado, ya, para que empecemos a calentar la mano. Eso sí, esta vez quiero que participemos, así que ojalá todos con calculadora en mano, porque voy a empezar a hacer preguntas yo. Voy a ir Bueno, calculando entre todos. Ya, empezamos. Empezamos esta vaina. Dice el enunciado, se requiere alimentar el estanque elevado mostrado en la figura que les voy a mostrar después, utilizando para ello la red que se muestra en la figura que les voy a mostrar después. Para esto se emplea una bomba Sassy Pumps tipo NKP G32-160-163 y un 4AA. Parece root la cuestión. Cuyas características se anexan. Asumiendo que el fluido es agua a temperatura de 10 grados Celsius, para esta situación, considerando que el cono de depresión del pozo alcanza 80 centímetros y los datos indicados, determine la curva de respuesta de la tubería, el punto de presión de la bomba, el rendimiento de la bomba, justificar la inexistencia o existencia de cavitación y la presión vacuométrica, manométrica del vacúmetro ubicado en la parte de la succión de la bomba. Ya. La tabla característica de la bomba, ¿cierto? Cuando nosotros elegimos la bomba nos vamos a encontrar con esta cosita y uno tiene que elegir según la tinca de uno, según lo que ¿cómo se llama? El jefe le pida, según qué tan buena ha sido la bomba con la que han trabajado. Al final, puro cuento. Ya, la que vamos a trabajar nosotros era la 32, 160, 163, 4. Esa que parece mi número de cuenta. Que está ahí. Entonces, ¿cuáles son las características? Dice que tiene una presión, una potencia nominal de 5,5 HP o 4 kilowatts para el que quiera trabajar con unidades inglesas, unidades métricas. El caudal nos lo entregan en metros cúbicos por hora y en litros por minuto. Arriba y abajo respectivamente en la parte verdecita, en esta zona de aquí. Esta zona de aquí. Ya aquí vamos a encontrar el caudal. Por lo general nosotros lo vamos a trabajar en unidades métricas. ¿Ya? Y abajito en esta tabla de aquí, nosotros vamos a encontrar las distintas presiones que engendra según el caudal que va pasando. ¿Ya? O sea, esta cosa parte con 36 metros columna de agua de presión a 0 metros cúbicos por hora, a 6 metros cúbicos por hora también. A 12 metros cúbicos por hora baja la presión un poquito a una presión máxima de 35, a 18 baja a 33,5, a 24 a 30,5, a 30 a 27 y 36 baja a 22 y de ahí para allá no se sabe, no nos dice nada el fabricante. Así que aquí hay que aplicar fe. Ricardo, una consulta, ¿qué ¿De era qué? el HP? La potencia. Ah, potencia. Ya. La potencia pero en unidad inglesa. Vale, vale. ¿Ya? Ahí, si tú quieres trabajar en unidades inglesas, no sé, por ejemplo, si estoy trabajando si está todo en pulgadas, ¿cachai? Si está todo en galones ingleses, o sea, en galones imperiales, perdón, porque hay dos tipos de unidades de volumen, de caudal, en unidades inglesas. Está el galón imperial y está el galón gringo. Los gringos siempre pernando por otro lado. Ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La función de pérdida de carga. Ya, esta es una ecuación cuadrática porque ustedes saben que nosotros no conocemos la velocidad y el caudal menos, porque los tenemos que buscar en tabla. ¿Qué es lo que hacemos primero? Ver qué accesorios tenemos en la parte de la succión. Entonces, en la parte de la succión, ¿qué es lo que hay? Ahí está la parte de la succión, ¿cierto? Todo lo que está antes de la bomba. Tenemos, ya pues, pesca, coeficiente singular de la válvula de pie. Tenemos una válvula de pie ahí. Y tenemos una T ciega, ¿ya? Que es la que conecta el sistema al manómetro. ¿Qué más tenemos? El coeficiente de fricción de la tubería, que en este caso nos dicen que es 0,020. Y nada más. Con eso empezamos a armar nuestra curva. Esa es nuestra ecuación, que queda de esta manera. ¿Me podrían decir cuánto les da eso? Mientras lo calculan, vamos conversando. Tenemos el factor de fricción de la tubería, ¿cierto? 0,020. El largo de la tubería, en este caso, como la tubería está de manera vertical, trabajamos con
las alturas orográficas. En este caso, la longitud de la tubería va a estar dada entre los 294 y los 270 metros sobre el nivel del mar. Eso es lo que comprende la tubería. Más las sumatorias de pérdida de carga, que en este caso tenemos dos, la T ciega y la válvula de pie, que son 15 y 1 respectivamente, por el caudal al cuadrado, que no lo conozco, dividido en 2G por el área al cuadrado. Porque recuerden que la ecuación inicial es, o sea, la ecuación original es B cuadrado partido en 2G. Y B cuadrado lo calculamos como Q partido en área. El diámetro de la tubería, 65 milímetros, que está ahí también. Y todo eso tiene esta forma rara. ¿Alguien ya lo calculó? Una consulta. El largo de succión sería hasta los 294 metros sobre el nivel Hasta del los mar. 294, porque aquí está la bomba, a esta altura. Ya. ¿No veo tu mouse? ¿Mm? No veo tu mouse, creo. A ver, dame un segundo. Por Ahí mientras, sí, voy escribiendo. ahí está. Ahora se ve, ¿cierto? No. No, ¿Qué onda? Ah, porque se pausó la función. Jaja. Espérate. ¿Qué pasó, hijo mío? ¿Ahora sí? Sí, 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 ahí sí. No tengo idea qué fue lo que pasó. Pero bueno. Ya, pero desde aquí, todo esto es la tubería. ¿Aquí lo tiene? Alguien ya lo calculó, ¿no? Estoy en eso, estoy en eso. Esta parte es súper penca en el sentido del orden del cálculo. Porque si se dan cuenta hay que ser ordenado, si no, no podemos condorear. Ya mientras lo calculan, yo les voy a dar el dato. La respuesta es esa. A mí me dio 77,478,88 Q cuadrado. Ya, ahora tenemos el tramo de impulsión, que yo no le cambié el nombre ahí, cuando ahí no importa. De ahí me lo cobran. Ya, en la parte de impulsión, ¿qué es lo que se tiene? Tenemos una válvula antirretorno para no echarnos la bomba. Tenemos un codito, no, tenemos la válvula compuerta, que esta es la que nos sirve para regular el caudal. Coeficiente singular del codo, ahora sí está el codito, y el coeficiente singular de la descarga, que ahí también hay una pérdida de carga. Y también el coeficiente de fricción de la tubería. Y se arma la ecuación. Ya. Ricardo, ¿cuánto te dio la primera? 77, y algo. A ti debería haberte dado como 108.000 y algo, más o menos, ¿no? Es que no alcancé a notar el caudal. ¿Cuánto El tengo que caudal no lo ponerlo? tienes. El caudal Ah, ya, ya. es una variable. Vale, 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 vale.
Es una variable independiente y la vamos a ver más adelante. Por eso es que nosotros vimos la tablita de la bomba, porque ahí vamos a tener que jugar. ¿Ya? Teniendo todas estas condiciones aquí, ¿cierto? Bueno, tenemos todo esto. Lo mejor que se puede hacer es calcularla por partes. Vamos a cambiar el puntero a el lápiz. Yo calculo esto, ¿cierto? En mi calculadora. Lo multiplico por 1. En la calculadora se tiene la típica Casio. Y después ocupan la función shift más RCL más una tecla entre la que está entre paréntesis y la tangente. Si ustedes se dan cuenta, tiene unas letritas en rojo. O algunas la tienen en azul, depende de la calculadora que tengan. Tiene una letra A, B, C, D, F, X, Y M. Esas son memorias, ¿ya? Ahí nosotros podemos guardar datos. Si nosotros ocupamos este comando en la calculadora, ustedes van a guardar el resultado. El por uno se hace para que no se repita, cuando uno aplica esta función sin el por uno, la calculadora repite la ecuación que escribieron. Por ejemplo, si yo hago todo esto y después escribo Shift más Control más la tecla A, por ejemplo, ustedes van a volver a repetir esta cuestión. Entonces, se les va a sumar al valor que ya tenían, se les va a sumar esta operación otra vez. Por eso es que se les aplica el por 1. Entonces, cuando aplican esto, la multiplica por 1 y la guarda. ¿Ya? Si ustedes hacen eso, el resultado que tengan aquí lo van a guardar en la memoria. Esto va a estar guardado. Después aplican o sea, calculan esta parte de aquí como 1 sobre 2G por al cuadrado. Y después simplemente le escriben en la calculadora por el comando alfa más la tecla donde guardaron el resultado. Y ahí les va a dar el resultado. ¿Ya? Les debo el tutorial. Y eso es lo que me dio a mí. Que no se ve porque está todo rayado. Ese es el valor que me dio a mí. 1.145.802,12 por el caudal al cuadrado. Recuerden que el caudal es lo que nosotros queremos buscar para el rendimiento, para la operación de la bomba, ¿ya? Dentro del sistema. Desglosemos un poquito esta ecuación. Esta ecuación a mí me está diciendo que las pérdidas de carga están asociadas tanto a los accesorios que yo tengo en la red de tubería y también va en función del caudal, o sea, dependiendo del flujo volumétrico que vaya pasando por la tubería, yo voy a ir teniendo pérdidas de carga en mayor o menor grado. Si se dan cuenta, es una ecuación positiva, o sea, es una ecuación convexa, que parte en cero en este caso. Tenemos nuestro eje de coordenadas, aquí tenemos 0, 0, aquí tengo Q y aquí tengo H. Entonces parte de aquí del 0 y mientras más aumenta el caudal, más resistencia tengo al flujo de agua dentro de la tubería. ¿Ya? Por eso es que nosotros queremos buscar el punto óptimo de la tubería. La curva de la bomba, esta es la curva de la bomba, esta es la curva de la tubería y nosotros vamos a encontrar un puntito donde se intersectan y ese es el puntito donde esta cosa funciona bien. ¿Ya? Para seguir armando nuestra ecuación de respuesta de la tubería, tenemos que aplicar Bernoulli. Ahora voy a sacar a un voluntario involuntario al azar.
A ver, ¿a quién invoco? A la única dama que veo que está conectada. Cata, ¿estáis por ahí? ¿Suri? Parece que no está. Ya, siguiente, a ver. Lucas, ¿estás por ahí? Y sí, dime. Ya. Tenemos que calcular el Bernoulli y nosotros sabemos que tenemos que buscar el lugar donde tenemos mayor información dentro de nuestra red. ¿Qué puntos uno y 2 elegirías tú y por qué? A ver, yo creo que sería una sección de como del comienzo y otra donde está la bomba. Tú dirías, por ejemplo, aquí Sí, partirían todo el ejercicio. y aquí. Sí. Ya. ¿Conoces la velocidad por la que entra el fluido aquí? No sé si los datos los dieron porque entré tarde. Ya. No tenemos las velocidades. Aquí no hay velocidad. La presión la conozco acá. Debería ser la presión ambiente, ¿no? O sea, No, porque estoy del... debajo del agua. Aquí está el espejo de agua. Entonces, si yo hago el gráfico de presiones, o sea, de fuerza, así se comporta la presión a medida que voy bajando. Tampoco, entonces. ¿Te parece si nos paramos aquí, en este espejo de agua, y acá? Ahí tenemos presiones ambiente. Sí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En este punto, yo sé que la presión 1 es la presión atmosférica, porque estoy en el espejo de agua. Y que la velocidad es cero porque el espejo de agua no se está moviendo para ningún lado, de momento. Ya en estado estacionario, cuando esta cosa está arrancando, se supone que se mantiene estable el nivel del agua. Y aquí, yo sé que en este espejo de agua, la presión tiene que ser aproximadamente igual a la presión atmosférica, o sea, a la presión 1, y que la velocidad también es cero porque esto tampoco se está moviendo, de momento. Y si se está moviendo, la velocidad debería coincidir aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo en esta parte de aquí de la ecuación? Yo tengo que ese término se me hace cero y este término se me hace cero. Por lo tanto, solamente me quedo con la diferencia de altura entre los espejos de agua, que en este caso son 317, que es la parte más alta, menos, aquí me equivoqué, es 291. Mi error. Y eso me daría 26 metros. Ya ahí yo me mandé un cóndor. Ya, ahí después lo arreglamos. Ahora, todo bien hasta este punto, pero ahí, se me salió un gallito. Pero el enunciado me dice que tengo que considerar un cono de depresión de 80 centímetros. Y no les voy a pedir que se acuerden de lo que conversamos hace 2 semanas atrás, porque ni yo me acuerdo. Pero el cono de depresión es un fenómeno que se produce en esta parte, que es una depresión parcial en la interfase entre el fluido y la tubería. Ricardo, ¿y eso por qué se producía? Me acuerdo que lo dijiste en la ayudantía, pero no me acuerdo bien. Piensa en la tensión superficial. Piensa que toda la superficie del agua es como una tela, ¿ya? Piensa que el fluido está como envuelto de esta manera. O sea, envuelve la tubería de esta manera, ¿cierto? Entonces, el fenómeno que se produce aquí cuando yo empiezo a aspirar es como que si yo tomara la tela y la empezara a meter por la tubería. ¿Qué es lo que pasa si uno pesca una tela? Lo pueden hacer. Tomen, no sé, un
una polera, un calzoncillo, lo que tengan a la mano, se lo colocan en la mano y lo toman desde el centro y lo empiezan a tirar. ¿Qué es lo que pasa? Que estas partes que están en tensión se empiezan a recoger. Vamos a cambiar de color. Esta parte de aquí se empieza a recoger de esta manera. Y esto genera este cono de depresión. Lo que hace que se produzca, ¿cierto?, un nuevo desnivel. O sea, el nivel del fluido que a nosotros nos interesa, porque esta parte sigue estando a 291. Pero la parte que nos interesa a nosotros es la parte que está en la tubería. Y esta se recogió 80 centímetros. Al recogerse 80 centímetros, yo tengo que considerar eso, que está vacío, que esto es aire, que yo tengo que sumarle 80 centímetros más al esfuerzo que tiene que hacer la bomba para levantar. O sea, si aquí hay 3 metros de levante, ahora yo tengo que levantar 80 centímetros más. ¿Por qué? Porque el nivel del agua en la parte de la tubería, la que me interesa, que es la que va entrando, ¿cierto?, por la bomba, bajó 80 centímetros. Entonces requiere un esfuerzo mayor. Ricardo, una consulta. Dime. ¿El cono de presión lo dan en los ejercicios, no? Sí, pues, si aquí nos dice en el enunciado. Por eso es que yo en toda la ayudantía les coloco un pedazo del enunciado. Para que ustedes lo consideren, porque uno de repente como que lo pasa, ¿cierto? Lo lee y se olvida. Entonces, cuando aparezca cono de depresión, cuando ustedes lo lean y aparezca cono de depresión, ustedes lo que hacen es subrayarlo y dejarlo ahí para que no se olviden. ¿Y cuánto vale? Si se lo dan en centímetros, si se lo dan en milímetros, si se lo dan en metros, ¿ya? Acuérdense de hacer la transformación. Nosotros trabajamos en metros columna de agua. ¿Ya? Y esto al final era 26,8. Los datos van a estar un poco torcidos, pero de ahí se los corrijo para enviárselo y los vamos discutiendo aquí mismo también. Ahora podemos armar la ecuación de respuesta de tubería, que no es lo mismo que la curva. Recuerden que la curva es el gráfico. ¿Ya? Y la ecuación de respuesta de la tubería, que yo le coloco H sub T, es la suma de las ecuaciones de pérdida de carga más el Bernoulli. Ya tenemos esta ecuación nosotros de aquí y nos da este valor, 1.223.281 por el caudal al cuadrado más 26 en este caso, 0,8 metros. Ahora armamos la curva de operación de la bomba. Nosotros teníamos estos datos por el catálogo. Si ustedes se acuerdan, nos entregaban el caudal en metros cúbicos por hora y cuánto levantaba la bomba en ese caudal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Transformar esto, metros cúbicos hora, a metros cúbicos segundo, otro cóndor aquí, y evaluar esta en nuestra ecuación de respuesta de la tubería. ¿Para qué se van a preguntar ustedes? Para poder armar este hermoso gráfico que nosotros tenemos aquí, que es la curva de respuesta de la tubería, que es la que va increciendo, y la curva de operación de la bomba que va indecreciendo. ¿Cómo se hace eso? Nos vamos a salir de aquí un rato. Vamos a mantener los comentarios. Y vamos a ver una tablita Excel. Entonces, aquí está, ¿cierto?, mi curva de respuesta de tubería. Segundos. Estos eran los valores que nosotros nos entregan. Este se está viendo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ah, ya. Esta era la tabla, ¿cierto? Caudal en metros cúbicos hora y la altura que levantaba este gallo. Podemos irnos a una tablita Excel, lo hacemos en el papel, programamos la calculadora, abrimos MATLAB, lo que sea. Colocamos el caudal en metros cúbicos hora y los datos de la bomba.
Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? La transformación de metros cúbicos hora a metros cúbicos segundo. Ustedes saben que en una hora hay 3600 segundos, entonces se divide. Y aquí era 26. 26,8. Ahí se corre. Ya, pero tomando en consideración de que nos daba esto, ¿cierto? 23,8, armamos la curva de respuesta. Lo bueno del Excel es que lo podemos ir variando. La curva original que a nosotros nos van a entregar va a ser esta, con la que nosotros vamos a armar un gráfico así, donde se intersectan los valores aquí. ¿Cuánto vale eso? No tengo idea, no cacho, no lo alcanzo a ver. Uno, porque el caudal tiene valores muy pequeños, o sea, tiene valores decimales muy grandes. Y lo otro, que la dispersión es muy alta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero que nada, trabajamos con los metros cúbicos hora y con estos valores de acá hacemos el mismo gráfico y no cambió nada. Solamente que tengo ahora los valores números enteros del caudal. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo ir jugando aquí. Este es el truco milenario, el truco de la flojera. Si yo le doy aquí, por ejemplo, yo sé que está entre 10 y 20. Si yo le doy, voy restringiendo entre 10 y 20, me van apareciendo los valores. Me voy acercando al punto de intersección. Y aquí sé que estoy entre 25 y 50. Entonces yo aquí, por ejemplo, me paro, le doy aquí 25, le doy aquí 50 y me voy acercando al punto de intersección. Ahora me dice que estoy entre 10 y 12. Coloquémosle entre 10 y 12 y estoy entre 30 y 40. Entre 30 y 40. Y así me voy acercando. Y yo aquí sé que para este caso, ¿cierto? Con el Condoro que me mandé, el caudal de operación son 11 metros cúbicos por hora. Acuérdense de las unidades, que fue lo que nosotros graficamos, en metros cúbicos por hora. Y la ecuación, recuerden que está en metros cúbicos por segundo. Entonces después tienen que hacer la transformación. Entonces nos vamos acercando y vamos jugando con la separación de los datos del gráfico y podemos obtener, entre comillas, medianamente rápido, la curva de la altura óptima de la bomba, ¿cierto? De impulsión y el caudal de operación. ¿Es una lata? Sí, es una lata, pero es mucho más confiable, me quedan 10 minutos. Es mucho más confiable que andar, ¿cierto? Mirando al ojo y decir, está más o menos este y este otro valor y después darse cuenta que estábamos 10 metros cúbicos por atrás o por adelante. ¿Ya? Entonces lo van acercando de a poquitito hasta que encuentren los datos. Operación y rendimiento de la bomba. Tenemos el caudal de operación, 11 metros cúbicos por hora. Tenemos la altura de operación, 35,2 metros. Y la potencia de operación, que es la electricidad que me va chupando el motor de la bomba que mientras está funcionando, que también lo entregan por tabla. Recuérdense que eran 4 kilowatts o 5,5 HP. Entonces trabajamos en kilowatts. ¿Ya? Entonces, la potencia de la bomba es la densidad por la gravedad, por el caudal de operación, por la altura de operación. Perdón. ¿Cuánto me da eso? Ahí están los datos y me da 1054,8 watts. Y el rendimiento es lo que levanta la bomba sobre lo que pide la bomba para funcionar. 1054,8 sobre 4000 me da 0,2637 o un 26% de rendimiento. Ven que las bombas son súper ineficientes. Ahora vamos a hablar de la presión de succión neta negativa. ¿El profe ya les habló de esto? ¿Aló?
La verdad no recuerdo. Ya, no importa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer Es nosotros? cuando el agua está pasando por abajo de la bomba, ¿no? Algo así, ¿no? Habían nombrado la otra vez. No. No creo Vamos que a, no. No, casi. vamos a verlo después de una pausa porque se me está acabando el tiempo y voy a quedar a media. El NPCH. ¿Qué es lo que es el NPCH? Es un indicador. Ya el nombre que tiene es presión de succión neta negativa. ¿Qué es lo que nos dice esto? Básicamente, y como se dice en buen chileno, si la bomba sorbetea el pozo, ya si se producen burbujas durante el proceso de succión y posterior impulsión del fluido desde la bomba hacia el estanque, ¿cierto? ¿Por qué es importante verificar esto? Porque las burbujas son corpúsculos de ¿cuánto? 2, 3, 5 milímetros de diámetro más o menos. ¿Y cuál es el problema? Que están con aire. Y lo que pasa cuando llegan a los álabes de la bomba es que estas burbujas colapsan, generando una enorme presión en ese punto minúsculo. Estamos hablando de cuánto, unos 25 por 3, unos 75 más o menos, 75, 77 milímetros cuadrados. Una presión de fluido bastante elevada, dependiendo de la presión que estemos nosotros impulsando, lo que puede producir desprendimiento parcial de material de los álabes, ¿cierto? Se van descascarando, se van erosionando, es similar a la oxidación, por decirlo así. El profesor debió haberles mostrado en el video, si mal no recuerdo, que hace presentación de los elementos de bomba, el, cómo se produce la cavitación. ¿Ya? Y si no, también lo pueden buscar y pueden dar cuenta de que es como si la bomba tuviera termitas, los álabes. Ya esto puede provocar desprendimiento del material, desprendimiento del álabe y ya en casos de cavitación progresiva, la destrucción completa de la bomba, ¿ya? Y ahí tienen que ver otra vez, ¿cierto? Todo lo que es el tema del cambio, hacer el mantenimiento respectivo, y eso obviamente es caro, ¿ya? Sin contar de que estamos hablando de desprendimiento de material y contaminación del fluido que nosotros estamos transportando. En el caso de agua, por ejemplo, puede que esté contaminado, si tiene que ser un proceso de alimentos, por ejemplo, no puede haber presencia de material particulado. Ya, si se dispone de un abaco con NPCH, cuando por lo general entregan los abacos los fabricantes de bombas, hay que comparar el valor calculado con el valor que ellos muestran en la curva. ¿Ya? Numéricamente no hay cavitación si el valor del NPCH es mayor a 0, concretamente mayor a 3,69 o 3,96, no recuerdo muy bien el número, ya, pero es 3, y algo, que si está sobre ese número, eh, no se presenta cavitación. Y si está bajo ese número, hay cavitación, producto de burbujas, dependiendo de cómo se llama, de la presión que se esté generando, ¿ya? ¿Cómo se calcula el NPCH? Tenemos una fórmula, que es esta que está aquí, ¿ya? Esta fórmula nos dice ya, la fórmula nos dice que el NPCH es la presión atmosférica menos la altura de elevación, menos la altura de succión, menos la altura de vapor, ¿ya? Vamos a desglosar cada uno de estos términos para que entendamos qué son cada uno. Hablemos primero de la presión atmosférica. La presión atmosférica es la cantidad de presión que me ejerce a mí toda la columna de aire que se encuentra sobre mi cabeza, ¿ya? Por eso es que orográficamente, mientras nosotros más subimos, hay menor presión atmosférica y por ende hay varios fenómenos asociados, como por ejemplo el famoso apunamiento, que es cuando la gente presenta falta de oxígeno en el cuerpo producto de que está subiendo o está en altura. Por ejemplo, aquí en Curicó estamos, si mal no recuerdo, estamos a 200, casi 300 metros sobre el nivel del mar. Y
En Calama está 3.200, 3.500, por ejemplo. Siempre pongo el ejemplo de Calama y Curicó porque son los únicos, son los dos lados más, son los dos lados en los que he estado en realidad, con mayor diferencia geográfica. ¿Qué es lo que pasa? Que en Calama hay menor aire, hay menor oxígeno, producto de que estamos 3.000 metros más altos que aquí en Curicó. Por lo tanto, la condición de vida es diferente. Si ustedes se dan cuenta, no crecen muchas plantas, hay escasez de animales, y de hecho la fisiología de la gente allá es diferente, ¿ya? Por lo general la gente es un poco más pequeña por esas condiciones, entonces es todo un tema, ¿ya? Aterrizando a nuestro caso, ya la presión atmosférica nosotros la tenemos que trabajar a la altura de donde está nuestra bomba, sobre el nivel del mar. En nuestro caso particular está a 294 metros sobre el nivel del mar, y el profesor por lo general nos entrega una tablita con valores de presión atmosférica y de altura, ¿ya? Como la que se ve en la parte inferior derecha. ¿Cuál es el problema? Que esta tabla tiene saltos, salta por rango. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí menos 152,4 metros sobre el nivel del mar, que sepa Cristo que está tan abajo. Los Países Bajos creo que no están tan abajo. Cero, ¿cierto? La playa, 152 metros, 300 metros aquí estaría Curicó, 457 metros, 600 metros y puede ir bajando. Y si se dan cuenta, la presión atmosférica va decreciendo a medida que yo voy subiendo, ¿ya? En este caso particular, como yo no tengo el valor exacto, hay que hacer una interpolación. La interpolación se hace como está en este dibujito, muy, muy bien hecho. Yo tengo dos puntos conocidos de una curva, de una recta, de algún fenómeno, y yo quiero conocer un punto intermedio. ¿Cómo yo lo hago? Con la fórmula que está aquí en azul. Yo quiero conocer el punto I que está entre medio de I2 e I1, conociendo los puntos X2, X1 y el punto X, que es el punto, ¿cierto?, donde yo quiero evaluar. La fórmula es esta. X menos X1 dividido en X2 menos X1, que sería básicamente la pendiente, por I2 menos I1, ¿cierto? Todo esto sería la pendiente de esta cosita, más o menos el valor I2 o I1. ¿De qué va a depender? ¿Cuál sumo? ¿Sumo I2? ¿Sumo I1? ¿Resto I2? ¿Resto I1? ¿De qué va a depender? De la proximidad que yo tenga a uno de los dos valores en X. Si el X está muy, muy cerca de X1, yo, este término de aquí, ¿cierto? Todo lo que está como producto, yo se lo sumo al valor de I1. Si yo estoy muy, muy cerca de X2, entonces este valor yo se lo voy a restar a I2. Porque recuerden de que mi valor I tiene que estar entre estos dos valores. No puede estar por sobre I2 o bajo I1. Porque eso ya no sería una interpolación, sería una extrapolación. ¿Ya? Eso hay que tener en consideración. En este caso hay que hacer una interpolación. Y como 294 está mucho más cerca de 304 que de 152, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al valor de I2, al valor de 304, le vamos a restar, ¿cierto?, este valor de operación. ¿Cómo se calcularía? La presión atmosférica, 304 metros, 6,969, menos 304,8 menos 294, que es la diferencia entre la presión en la que tengo el valor por encima y la presión y el valor de la presión del que yo quiero saber, dividido, ¿cierto?, en ¿cómo se llama? Los límites o los intervalos, los límites de los intervalos, por los valores, ¿cierto?, de los intervalos. O sea, 9,69 menos 9,86. Recuerden que mientras más alto estoy, menor es la presión, ¿ya? Así que no se asusten si les da aquí un número negativo. Por lo tanto, el valor de la presión atmosférica a 294 metros sobre el nivel del mar es aproximadamente 9,702 metros. Ahora está la altura de elevación, que básicamente es cuánto tiene que levantar el agua, o sea, la bomba,
desde el espejo del agua hasta la entrada de la bomba. Ya, nosotros tenemos que levantar ese fluido, hacer succión, chupar. ¿Eso cómo se consigue? Haciendo las diferencias de alturas holográficas aquí, tomando en consideración siempre el cono de depresión. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es el rango, ¿cierto? El espejo de agua más próximo a la tubería. Básicamente el espejo de agua que se forma en el anillo, ¿cierto? En el diámetro exterior de la tubería. Aquí vemos, ¿cierto? El fenómeno de cono de depresión, obviamente muy exagerado. ¿Ya? El espejo de agua está a 291 metros sobre el nivel del mar, la bomba está a 294. ¿Ya? Hacemos esta resta, nos darían 3 metros. Y aquí, ¿cierto? El cono de depresión es de 80 centímetros. Y lo podemos ver de dos maneras. Formamos, ¿cierto? Tomamos el espejo de agua y lo bajamos 80 centímetros. O mantenemos el espejo del agua y la bomba la subimos 80 centímetros. En cualquiera de los dos casos tengo que sumar ese valor del cono de depresión, porque la altura de elevación va a ser mayor. En este caso yo hago la operación de sumarle el 0,8 ya al valor. Yo hago 294 menos 291 es 3 más 0,8. Lo otro que podrían hacer, por ejemplo, sería 291 menos 0,8 y eso sería 290,2. No, me estoy drogando. Se hace de esta manera, ¿ya? O mirar esto. Y nos da el valor 3,8 metros. Ahora, la presión de succión. La altura de succión, que es el tramo de la bomba en la cual, ¿cierto? Aquí está mal redactado. Es el tramo, ¿cierto? De la tubería en el que la bomba hace, obviamente, la succión. O sea, desde el pozo hasta la bomba. Y ese valor nosotros ya lo habíamos calculado, que es este valor de aquí. 77.478,88 por Q al cuadrado. Ya conocemos el valor del caudal, que era 11 metros cúbicos por hora. Pero recuerden que las unidades del sistema internacional para el caudal son metros cúbicos por segundo. Y así se tiene que trabajar porque así se estableció el sistema de unidades para esta ecuación. Por lo tanto, tenemos que transformar esos metros cúbicos por hora a metros cúbicos por segundo, como se hace dividiendo por 3.600, ya que en una hora hay 3.600 segundos. Haciendo esta operación, nos da que la altura de succión son 72 centímetros. Y finalmente tenemos la altura de vapor, que es el equivalente a la presión necesaria para vaporizar el líquido. Básicamente es la presión de vapor, pero en vez de expresado en kilopascales, es expresado en metros columna de agua. ¿Ya? ¿Cómo se pasa de kilopascales a metros columna de agua? Con la fórmula que está aquí y con las propiedades físicas o termofísicas, como le quieran decir, del líquido que nosotros estamos trabajando. En este caso era agua a 10 grados Celsius y en esta tabla tenemos, ¿cierto? Justo el valor de la presión de vapor y la densidad a la temperatura que a nosotros nos conviene o nos interesa. Si hubiese estado en un rango, por ejemplo, 12 grados Celsius, ahí ¿qué es lo que tenemos que hacer? Interpolar. Si estuviera 4 o si estuviera 35, habría que extrapolar. Ya, en este caso no hay que hacer nada, simplemente reemplazar. Ya, tenemos ahí los kilopascales, ¿cierto? 1, o 1227,6 pascales dividido en la densidad 999,7 por 9,81 y eso nos da un valor de 12,5 centímetros. ¿Ya? Y abajito yo les coloqué la conversión de kilopascales. ¿Ya? Para que ustedes cuando hagan el ejercicio descompongan y se den cuenta de que esta transformación de unidades queda en metros. Y finalmente, el NPCH, ¿cómo se calculaba? La presión atmosférica menos las alturas que nosotros habíamos calculado anteriormente.
9,702 menos 3,8 menos 0,72 menos 0,125 nos da un valor de 5,056 metros. No se presenta cavitación, ¿ya? Si estuvieran en un rango entre 0 y 3, y algo, ahí tendrían que decir que no hay numéricamente, pero tendría que ser corroborado con los datos del fabricante. ¿Ya? Y también nos pedían la presión manométrica que aparecía en el vacúmetro. Y esa presión va a ser la suma de la presión de elevación, más la presión de succión, más la presión de vapor, por la densidad, por la gravedad. Ya, porque en este caso, ahora, si ustedes se dan cuenta, la presión de vapor la transformamos de kilopascales a metros columna de agua. Ahora estamos haciendo el proceso inverso, transformar de metros columna de agua a kilopascales. Ya, tomando esta expresión de aquí, 3,8 más 0,72 más 0,125, todo eso por la gravedad y por la densidad del fluido, nos da que la presión es de menos 45,55 kilopascales, o lo que es igual, menos 0,45 bar. ¿Por qué nos da negativo y por qué aparece un negativo ahí? Porque son los valores de son los valores del NPCH menos sin contar la presión atmosférica, ya que es la presión neta que ejerce el equipo, la bomba, ¿cierto?, sobre el fluido para la succión. ¿Y por qué aparece negativo? Porque nosotros estamos generando vacío. Recuerden que si la presión es positiva, yo estoy, por decirlo así, comprimiendo, entre comillas, estoy como comprimiendo, estoy como que la bomba está empujando el agua hacia abajo. Y como da negativo, estoy empujando el agua hacia arriba. Estoy generando un vacío para que el agua suba. ¿Ya? Y eso sería lo del NPCH. Muchas gracias por estar aquí presentes. Y nos estaremos viendo en una próxima semana, chiquillos. Cuídense mucho. Estudien harto. Hágame las preguntas necesarias antes de que el profe se las haga a usted en la prueba. Nos vemos. Adiós.